Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos, destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote, aquel año les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por un pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino porque siendo sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua del desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. Estamos a tan solo un paso de dar inicio a la Semana Mayor con la celebración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde se unirá todo el pueblo judío para alabar, para glorificar, para proclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero tristemente, ese mismo pueblo que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, serán los mismos que días después gritarán: crucifícalo, crucifícalo. Son los mismos que dirán que la sangre de este hombre se derrame sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Esa dualidad que tenemos nosotros como seres humanos, que no sabemos pertenecer o permanecer en la verdad, que nos dejamos manipular por el entorno. El apóstol San Juan nos habla cómo muchos del pueblo judío habían creído en Jesús hasta después de haber presenciado el milagro de la resurrección de Lázaro. Pero antes de la resurrección de Lázaro ya habían visto y presenciado muchos milagros. Jesús inició su vida evangelizadora o vida pública cuando su primer milagro fue cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y a pesar de que él decía que no había llegado el momento, María insiste y les dice: hagan lo que él les diga. Alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, en la multiplicación de los panes. Sanó a ciegos, a mudos, a paralíticos, expulsó demonios.
Y aún así los fariseos y los escribas se negaban a reconocerle como hijo de Dios. Les era más fácil decir que era un endemoniado, que hacía magia, que hacía brujería. El egoísmo del hombre en ocasiones es tan grande que nos cegamos y nos negamos a conocer y reconocer las obras que Dios hace para con cada uno de nosotros. Ya el pueblo judío se había cegado junto con los escribas fariseos, incluso los sumos sacerdotes, ya habían endurecido su corazón en no querer reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Podrían decir mil cosas de las sanaciones que Él hacía, pero ante el milagro de la resurrección de Lázaro, ya no podían hacer quedar mal a Jesús. ¿Por qué? Porque todas las personas que conocían a Lázaro, a María, a Marta, habían dado cristiana sepultura. Ya habían pasado días de que había muerto Lázaro y había sido sepultado. Y lo vieron salir de la tumba al decirle Jesús: Lázaro, yo te lo ordeno, levántate. Sale de la tumba. ¿Qué podían decir en contra de esto? ¿Cómo podrían explicar este milagro? La realidad es que ya no había manera de cómo explicarlo. Pero así como muchos creyeron en Jesús, después de la resurrección de Lázaro, hubo otros que, lejos de dejarse guiar por la fe, por este milagro, se dejan guiar por el escándalo, por el prejuicio, porque siempre queremos ver algo malo cuando vemos algo bueno. Si vemos una persona que se está entregando a algún ministerio, que se acerca a la comunidad parroquial, le estamos buscando un defecto para poderle decir: tú no puedes acercarte, tú no puedes pertenecer al coro, tú no puedes leer la lectura, tú no puedes servir al Señor porque eres un pecador y porque yo soy perfecto. Y de verdad, buscamos muchas maneras para seguir teniendo el control de lo que creemos que nos pertenece tener el control. Y es lo que pasaba con los sumos sacerdotes, lo que pasaba con los fariseos y con los escribas, que tenían al pueblo adormecido y que no les convenía que el pueblo se diera cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, como lo dice el apóstol San Juan, como lo dice Caifás, que no entienden que conviene que por un solo hombre se salve a la nación, y no solamente a la nación, sino al mundo. Sin embargo, no lo dijo por sí mismo, sino porque, siendo sacerdote, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino para congregar a todos los hijos de Dios. Caifás, en su cobardía, expresa esto: que era necesario que Jesús muriera. Y desde ese momento ya se habían confabulado para darle muerte al Hijo de Dios. Pero ojo, no porque desconocieran que era el Hijo de Dios, sino porque convenía para sus intereses, para seguir manipulando al pueblo. Y es así como manipulan al pueblo para que se rebele y el pueblo grite: es una blasfemia, crucifícalo, crucifícalo. Y nos podemos escandalizar con estas palabras, pero cada vez que tú y yo ofendemos a nuestros hermanos, cada vez que tú y yo dañamos a alguien, levantamos un falso testimonio, lastimamos a las personas, juzgamos,
criticamos, susurramos de alguno de nuestros semejantes, estamos gritando exactamente lo mismo. Crucifícalo, crucifícalo. Pidamos en este día, mi querido hermano, la gracia de Dios para empezar a entrar en ese ambiente de penitencia, en ese ambiente de recogernos, de meditar cómo estamos viviendo y verdaderamente experimentar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en un grado de conciencia, haciéndonos conscientes de que nosotros mismos con cada pecado le estamos clavando la cruz. Con cada pecado le estamos poniendo una espina más a la corona. Con cada pecado estamos lastimando el corazón de la Santísima Virgen María. Pidamos la gracia de una conversión sincera, que emane desde lo más profundo y que radique en el amor y la misericordia, la caridad hacia el otro. Que la paz de Cristo sea contigo, con tu familia. Paz y bien.